Muy bien, les voy a hablar de Antonio Prohías. Algunos conocerán quién es, otros no. Antes de hablar del caricaturista cubano Antonio Prohías, no hay mejor advertencia que las palabras preliminares del comediante norteamericano Louis Black, palabras que traducidas hago mías. En el prólogo de la edición de Mad Presents Spy vs. Spy, an Explosive Celebration, que se publicó ahora mismo, en octubre del 15 de este año, escribe Black: Mad es una revista humorística. Spy vs. Spy es una divertida obra de arte cómico. Si busca divertirse, salte estas páginas y pase a disfrutar, porque en verdad el genio de Prohías habla por sí solo. Admitido que el tono panegírico y sesudo desvirtúa la esencia del genio humorístico, también cabe admitir que la prosopopeya de la exposición académica va mal para comunicar el estallido divertido de la comicidad alucinada en las tiras de Prohías. Sus personajes emblemáticos, sobre todo el hombre siniestro y los espías en blanco y negro en la revista Mad, más allá de la simpatía que han provocado internacionalmente con su enloquecido sentido del humor, han llegado con el tiempo a simbolizar distintas épocas históricas para sus ávidos seguidores, quienes en la mayoría lo leyeron cuando eran niños. Los personajes de Prohías pasaron a simbolizar desde la violencia de la época de Batista, la perfidia política y fracaso económico del comunismo de Fidel Castro, hasta la época de incertidumbre y temor de la Guerra Fría en Estados Unidos. Pocas manifestaciones son tan perecederas e intraducibles como el sentido del humor, el humor. Lo que nos hace reír depende tanto de las circunstancias inmediatas y fugaces como de la idiosincrasia de un grupo humano en particular. Aún dentro del mismo idioma como el español, es difícil y pocas veces se ha conseguido que todos quienes hablamos más o menos el español nos riamos de lo mismo. Con pocas palabras, en las tiras cómicas con dibujos en blanco y negro para las publicaciones cubanas, Diario de la Marina, El Mundo. Aquí arriba ven algunos de los personajes en este tributo encima de la cabeza de Prohías. En las publicaciones cubanas, Diario de la Marina, El Mundo, Bohemia, Informaciones, Zigzag de los 40 y los 50, y sin ningunas palabras en las publicadas también en blanco y negro en Estados Unidos para la revista Mad, el dibujante de Cienfuegos, Prohías, lo logró en distintos países de idiomas diferentes. Si bien debe señalarse que Prohías recibió muchos reconocimientos oficiales cuando vivía en Cuba, en donde le otorgaron en 1946 el premio Juan Gualberto Gómez como el mejor caricaturista. También fue director de la Asociación de Caricaturistas de Cuba en los años 50. Por encima de ello, creó con sus dibujos personajes que pasaron a ser simbólicos de la época y política, para quien llegó a ser su amigo y colega, el caricaturista hispano-mexicano Sergi Aragonés, ¿verdad? Este es el hombre siniestro. El hombre siniestro y su contrapartida, la mujer siniestra, eran sintomáticos de la situación y la violencia en la Cuba de los 50. Derrotado Batista, Prohías fue celebrado por Fidel Castro por su trabajo en contra del dictador. Pero Prohías, que según cuenta su hija, era lector de psicología y filosofía, resultó ser un observador más atento y sagaz de lo que toleraría Castro. Con el personaje de Tovarish, ¿verdad? Este es un poco, perdón, lo salté, este es un dibujo de Aragonés de cómo a él le hacía tanta gracia el hombre siniestro estando en México.
y esto es Tovarish, ¿verdad? Con el personaje de Tovarish mostraba el engaño detrás de las palabras y promesas populistas de los compañeros socialistas. En las caricaturas de Prohías figuraban no solo el personaje simbólico de Tovarish, sino también las muy concretas figuras políticas de la época. En ellas, Prohías se burlaba encarnizadamente tanto de Castro como de la política económica que auguraba en sus dibujos llevaría a la ruina económica nacional. En sus caricaturas políticas, los milicianos eran delincuentes y Castro un ebrio embaucador que era a su vez embaucado por el soviético Khrushchev. Cuando Prohías dirigió su arte satírico para caricaturizar a Castro, este lo denunció en público ya se lo imaginarán a los que están aquí, de contrarrevolucionario, y lo acusó de ser espía de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Era la época de los paredones, de las ejecuciones sin juicio legal transmitidas por televisión a lo largo del país, de presidio político con largas condenas. La acusación lanzada por Castro significaba no solo la pérdida de empleo. Prohías huyó del país para terminar trabajando en una fábrica en Estados Unidos. A los pocos meses, su hombre siniestro cubano reaparece, transmutado y desdoblado en las figuras de dos espías vestidos de blanco y negro. Tal vez era una forma de regresar a su hombre siniestro a la posible influencia del thriller Sinister Man de los años 30 del novelista soviético Edgar Wallace. Según la esquela que publicó The New York Times cuando falleció Prohías en el 98 de cáncer del pulmón, el cambio se debió a que el hombre siniestro era demasiado desolador para el gusto norteamericano. El propio Prohías ofreció una explicación más divertida. Según dijo, le complacía que la acusación que le lanzó Fidel Castro de ser espía le permitió tener éxito con sus personajes espías. La venganza más dulce ha sido transformar la acusación de Fidel de ser yo espía en una empresa que me da dinero, le dijo Prohías en el 83 a una periodista del Miami Herald. Según la periodista Fabiola Santiago, Prohías nunca sintió rencor por el acto de repudio que recibió de sus colegas en la redacción. Estos repitieron la consigna de paredón para Prohías que había coreado la muchedumbre después de los anatemas que le había lanzado Fidel Castro desde la tarima. En muchos sitios de la red encontrarán la historia también sacada del clásico comportamiento del exiliado cubano de los años 60, de cómo Prohías se presentó en la redacción de Mad con sus dibujos y su hija para que hablara por él, ya que él no sabía nada de inglés. Los editores de Mad compraron sus dibujos sin saber que era el inicio de una de las series de mayor éxito y que por más tiempo se publicaran en la revista Mad. Las enloquecidas hazañas que lucubraban los dos espías, que lucubraban los dos espías irreversibles en blanco y negro, transmiten una vocación alborozada por la destrucción mutua que conserva siempre la alegría infantil hacia la improbable desmesura violenta. Sus tiras cómicas conservan el regocijo primario de la niñez ante la astracanada, fantasiosamente apocalíptica e hiperdimensionada, unida a la febril inventiva en modos de destruir. Para John Ficarra, editor de Mad Magazine, los dibujos de Prohías tienen un caos elegante y el diseño brillante una calidad surrealista. Una periodista británica ha señalado que la profesión de caricaturista, según ella eminentemente masculina, está en peligro de desaparecer en la era digital, al ir decayendo la prensa en papel, en papel. Podrá ser, pero en el caso de las tiras cómicas de Prohías, no por el momento. Su espía versus espía ha pasado a ser una franquicia.
Cuando decayó la salud de Proías, otro dibujante se encargó de seguir con la serie para Mad Magazine. Como señalé al principio, se acaba de publicar una versión en colores de sus dibujos. En YouTube se encuentran series de dibujos animados de sus espías archienemigos. Y lo que por ahora le asegura inmortalidad digital, se ha creado un videojuego de espía versus espía en PlayStation. Hace poco, su hija menor, desde las redes sociales, le dirigió una corrección a Steven Spielberg. El cineasta había recordado la serie como influencia en su nueva película de espionaje, pero se la atribuyó a otro dibujante. Aunque la poesía y el dibujo humorístico quedan irremisiblemente divididos por las categorías de lo culto y lo popular, la caricatura cómica, al igual que la palabra poética, comunica mediante la creación de una imagen que en una síntesis genial de relámpago provoca una revelación. Para que funcione, el dibujo cómico, como el verso poético, debe comunicar a un nivel inmediato, aunque pasada la primera impresión cobre otras dimensiones con la reflexión, como ha sucedido con los dibujos de Proías. Tanto en sus series cubanas como la de Espía versus Espía en Estados Unidos, sus cáusticas tiras de humor negro, siempre bajo el signo de la delirante imaginación, conjugan el júbilo con el desenfreno bárbaro, que con el tiempo ha adquirido el simbolismo de una especie de testimonio histórico, que además divierte. Muchísimas gracias.